Hola a todos. Perdón, en esta clase vemos la parte de escaleras, ¿vale? La parte de escaleras es compleja, ¿vale? Os explicaré un poco con detalle cómo funciona. En los cursos avanzados entramos mucho en profundidad, pero yo creo que es una de las herramientas como más difíciles o más complejas de entender, ¿de acuerdo? Así que yo os recomiendo siempre que vais a trabajar con escaleras que empecéis desde el nivel donde acaba la escalera, ¿vale? En este caso vamos a ir del nivel 1 al nivel 2, así que yo me vengo a la planta del nivel 2 y le doy a escalera, ¿vale? Las escaleras se modelan desde, digamos, desde las fórmulas y los parámetros que le añadimos. Entonces, antes de empezar a modelar, es muy importante tener en cuenta qué tipo de escalera vamos a hacer. Hay tres tipos de escaleras, ¿vale? Tenéis escaleras ensambladas, es decir, que tienen piezas, como son las que tienen, por ejemplo, perfiles metálicos en los laterales. Tenéis las modeladas in situ, que son como las típicas de hormigón, o las tenéis prefabricadas. Vamos a hacer una monolítica, que son como las más típicas. Después vamos a ir desde el nivel 1 al nivel 2, que es donde nosotros arrancamos, y luego entramos en la fase un poco de normativa, ¿vale? Es importante tener en cuenta que en las escaleras tenemos que cumplir ciertas normas. A números gordos tenemos la contrahuella o tabica, que es la parte vertical, y luego tenemos la huella, que es la parte horizontal. Normalmente la contrahuella o tabica suele estar comprendida entre 17 y 18 centímetros, más o menos. 18 y medio en algunos casos como muy singulares. Y la parte de la huella suele estar entre 28 y 30 centímetros. Esto es un poco normativa, depende del país, depende del tipo de escalera, de su uso y bueno, de otras cosas. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, estas son 29, si os fijáis, hay 29 contrahuellas. Entonces, yo hago un clic y si me voy hacia el lateral donde yo quiera, empieza a contar las contrahuellas, ¿vale? Aunque yo haga mucho más, no va a hacer más, porque estas son las que van a ir incluidas, ¿vale? Le voy a dar al tic verde y voy a hacer algo que es interesante y que os puede ayudar. Voy a seleccionar la escalera y le voy a dar en el 3D a este botón, que es el de cuadro de sección. Entonces, automáticamente él me hace un cubo de sección donde se hace una sección en 3D para yo poder visualizar qué estoy viendo y qué estoy haciendo. Súper útil para vuestro trabajo el día a día. Entonces, importante con las escaleras. La voy a mover, ¿vale? Me vengo aquí y la voy a pegar a la losa, ¿vale? Si os fijáis, la escalera pues acaba de cierta manera. Tenemos un montón de valores para personalizar las escaleras. Es muy importante, tenéis que tener en cuenta que las escaleras tienen que cumplir con lo que nos piden. ¿Y qué es? Por ejemplo, yo tengo esta alarma, ¿vale? Que esto es muy típico. Y me dice que el extremo de la escalera excede o no llega a la superficie a la superior de la escalera, ¿vale? Entonces, esto es porque editando la escalera, ¿vale? Que tenemos aquí, pues tenemos algo que no está bien, ¿vale? Yo tengo 29 escalones, en este caso está bien, pero, uy, va, perdón, pero dentro del tipo, pues a lo mejor tenemos algún valor que no estamos cumpliendo. ¿Vale? Tenéis que revisar los valores de cada uno de los que hay, igual que las reglas de cálculo, hay un montón de parámetros, ¿vale? Si veis que, por ejemplo, os puede dar problemas una escalera, ¿vale? Porque depende de ello, pues a lo mejor os interesa meter una prefabricada, ¿vale? O no, que también puede ser, ¿vale? Podríamos meter de nuevo, por ejemplo, la monolítica, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues podemos hacer dónde empiezan las huellas, cuánto miden, y demás valores que puede tener el elemento. ¿Sí? Es muy importante, como os decía, pues que tengáis en cuenta cómo son las escaleras. O, por ejemplo, si le damos a editar la escalera y yo la selecciono, pues puedo decir que quiero que termine o no termine, ¿vale? Si os fijáis, pone aquí un +1, por eso nos da el error, ¿vale? Nos sobra una. Ahí estaría en 28. Le damos al tic verde y aquí con el tic verde ya tendríamos colocado sin alertas. ¿Por qué? Porque justo vamos a usar los botones de alinear para que esté bien pegadito esto con esto. Si os fijáis, pues por ejemplo, no acaba la escalera. Si yo le doy a editar la escalera y me vengo aquí y le digo que quiero terminar con contrahuella, me falta, habéis visto que me queda un 27, es decir, tendría que añadir una más y acabaría con
con lo que sería el borde de la huella. ¿De acuerdo? Ahí veis. Podéis manipular un montón de datos, como os decía, ¿vale? Súper importante pues para poder trabajar. Y podéis descentrar, podéis hacer al centro o izquierda de la escalera si queréis pegarla a un muro o a una pared, ¿vale? Eso también podéis hacerlo. Y esto sería un poco cómo hacerlas. Y en el caso de hacer, por ejemplo, escaleras en 2 tramos, ¿vale? Que esto también es muy interesante. Bueno, 2, 3 o los que hagan falta. Vale, voy a recortar por aquí para ver. Entonces, el concepto de la escalera en 2 partes es exactamente lo mismo. Recordaros, estamos en nivel 2. Aquí siempre os recomiendo cambiar esto del nivel 1 al nivel 2. Vamos a hacer, por ejemplo, 28, una menos. Y tendría, pues, por ejemplo, un tramo aquí. Y hacemos un clic de donde queremos empezar hasta terminar. ¿Vale? Entonces ya tendríamos la escalera. Si queréis modificar esto, pues es muy sencillo. Hacéis un clic en este tramo, lo asociáis, hacéis otro clic y lo asociáis hasta abajo. Y ahí lo tendríamos todo colocado. ¿Vale? Luego, si queremos, pues con el control mantenido, seleccionamos todo y moveríamos todo hasta el borde. Y ahí tendríamos la escalera en 2 tramos. Veis, automáticamente me pone las barandillas. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, esta de aquí pues acaba en, digamos que el saliente de la losa es el propio peldaño. Aquí depende de cómo se replantee, de cómo se haga, ¿vale? Las escaleras tienen muchas complejidades porque no siempre nos dan la flexibilidad que necesitamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, acabamos aquí y a lo mejor necesitamos un tipo peto o muro para sostener la escalera porque tiene que ir anclada a una cimentación profunda. Bueno, hay muchas casualidades, ¿vale? Y muchas casuísticas. Entonces, hay veces que incluso las escaleras hay que modelarlas a mano y eso lo veremos en los cursos futuros de niveles avanzados. Y esto sería un poco cómo trabajar las escaleras. Nos vemos.